cursos y capítulos sobre temas de historia y teoría de la comunicación y la cultura. El foro es tuyo. Buenas tardes. Bueno, pues un placer estar aquí en la Facultad de Derecho, en compañía de los colegas. Eso por agradecer a la doctora Diana Hernández Suárez, que pues, de alguna manera nos ha convocado a través de la Biblioteca Digital en esta interesante discusión alrededor de un concepto nuevo, no necesariamente todavía en la escuela ni en la corriente de pensamiento, sino, digamos, va a ser una invitación consistente en pensar nuestras realidades a través de los aparatos técnicos, de reconocer que ya nuestro principal amigo, o casi que nos conoce más que nosotros mismos, es el celular que pues, portamos en nuestros bolsillos o en las manos ahora mismo. Es decir, empezar a darle a la categoría de medios, de aparatos que nos permiten comunicarnos una condición de ser. Entonces voy a empezar con algo con lo que voy después a terminar. Voy a empezar con dos conceptos claves. Uno es el concepto de física y otro es el concepto de lógica. Fisis y logos. Esas dos cosas son las que empiezan a reunir o las que van a tener nuestros aparatos celulares, nuestros computadores, computadoras, la condición de generar una lógica, un lenguaje y al mismo tiempo operar bajo sistemas electrónicos y a través pues, de la ley de la física. Bueno, pero no es esta naturalmente una plática científica ni tecnológica, sino es más bien vincular estas cuestiones tecnológicas y físicas y lógicas al mundo de las humanidades, al mundo de la cultura y también es que hay algunos de ustedes que dedican a las leyes, naturalmente al mundo de la regularización de las tecnologías. ¿Qué es la arqueología de los medios? Bueno, aquí he puesto una breve entrada de mi blog y insistamos en ello. Se trata de no de una escuela, no de una corriente de pensamiento, sino de una invitación que surge, digamos, de un concepto más amplio que vendría a ser el de la ciencia de los medios. Medienwissenschaft en alemán, que es de allí, de la escuela, sobre todo de la Academia Alemana, de donde va a surgir este concepto. Entonces, por arqueología, pues vamos a entender naturalmente la ciencia que estudia los archivos. Arqueo quiere decir en griego, pues, archivo, la antigüedad. Y cuando nos referimos a arqueología, pues generalmente estamos pensando en herramientas de artilugios que pues, los antropólogos, arqueólogos van encontrando cuando empiezan a explorar una sociedad ya desaparecida. Cuando hablamos de arqueología de los medios, estamos de alguna manera reconociendo que en nuestro presente ya es posible identificar, incluso en una corta vida de 30 años, 20 años, ya es posible identificar objetos arqueológicos, porque de alguna manera nuestros aparatos, digamos este celular que tengo ahora en mis manos, ya no tiene porvenir. De hecho, ya está caduco. Ya dentro de un año es un objeto arqueológico, porque van a salir iPhone 5, 6, ¿en qué iPhone vamos? ¿En el 20, 15, 16? Entonces, ya estamos en un presente en que nos estamos llenando de aparatos arqueológicos, es decir, nuestros objetos, las televisiones, los aparatos de televisión que tenían sus abuelos, que eran unas cajas enormes, esto es arqueología de medios. Las radios no, las radios analógicas que operaban con la que uno les tenía que subir la antena, ya es un objeto arqueológico. Entonces, reconocer que nuestros aparatos técnicos no tienen porvenir y que más bien tienen un pasado,
y, dicho de otra mejor manera, un pesado pasado, porque pesan y uno no sabe qué hacer por esos armatostes y la basura tecnológica de 20 años para acá es enorme. ¿Sí? ¿Sí es esa? Digamos, una de las maneras de irse acercando al concepto de arqueología de los medios. Entonces, bueno, estoy aquí en compañía de dos personas que de plano sí que han, digamos, agarrado casos particulares de estos temas del estudio de los medios, que es en general lo que aglutina la arqueología de los medios. Ya ellos nos van a empezar a platicar casos específicos. Pero voy a terminar entonces con estos conceptos de lógica y física para que pueda ser más entendible este asunto también desde bases filosóficas fuertes. Vamos a partir de otra premisa. No hay nada nuevo bajo el sol y todo lo que existe, todas las novedades que existen ya existieron de otra manera. Todo lo nuevo que existe ya existe de otra manera. Entonces, esa es, digamos, otra de las condiciones de la arqueología de los medios. Reconocer que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, por ejemplo, estamos bajo la categoría ahora mismo de los medios digitales. Recordemos esa evolución que en sus cortas vidas la gente que tiene 30 años lo puede reconocer, ese cambio de aparatos analógicos a aparatos digitales. Eso es una experiencia arqueológica que estamos viviendo y que muchos de ustedes han vivido, ¿vale? Pero ¿cómo entonces admitir qué clase si estamos pensando en que eh, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿qué podemos entonces asimilar como la condición del mundo digital en épocas pasadas? Una de las propuestas, y es aquí en donde me baso en uno de los principales teóricos que va a aglutinar esta teoría de los medios, es la de Friedrich Hitler, un pensador alemán que empieza siendo pues un estudioso de letras alemanas, lo que se llama germanística, haciendo su tesis sobre autores, porque entre otras cosas, hacer tesis sobre autores u obras es clave. Ustedes tienen que dedicarse a un autor, a una obra, leerla de principio a fin, para que eso les ayude a articular la cabeza. Un libro tiene que leerse de principio a fin, y después de ahí empezar a saltar a las teorías. Entonces, Hitler, después de dedicarse a los estudios de la germanística, comenzó a preocuparse por detrás de los libros lo que aglutinaba o lo que permitía articular la creación de una obra. Y entonces le puso atención a las escuelas, a las instituciones, y cómo eso funcionaba desde la antigüedad hasta ahora. Entonces Hitler pues, es un gran teórico, un gran filósofo que recorre pues, casi toda la historia de la civilización occidental, y comienza a hacer notar lo que vendría siendo la arqueología del mundo digital. Entonces, el mundo digital se basa básicamente en la operación de unos y ceros, capaces de este aparatito, por ejemplo, que goza de esa condición de unos y ceros, pues reproduce sonidos, imágenes y textos. Tres, una trilogía, Padre, Espíritu e Hijo, ¿no? Es imagen, texto y símbolos, a través de unos y ceros. Hitler entonces dice, bueno, esto desde luego es una invención, quien quiera hablar de medios tiene que hablar de guerra, esto es una invención de la Segunda Guerra Mundial de Alan Turing, un experto en decodificar y que crea, pues, mediante la matemática este mundo digital. Pero realmente, ¿de dónde viene esa capacidad de pensar con unos y ceros, este mundo binario? ¿De dónde nos viene? ¿Cuál es, digamos, esa plataforma digital que ha estructurado el mundo occidental? Y entonces Hitler, que también era un helenista, por helenista hay que entender que era experto en Grecia, pues se va precisamente al mundo griego para registrar que el mundo digital arqueológicamente es posible datarlo desde la invención del alfabeto.
que lo que llamamos Occidente no es otra cosa que aquella cultura, aquella civilización que opera con vocales y consonantes. Recordemos que no todos los sistemas de escritura son alfabéticos, no lo es el chino, no lo es el hebreo, no lo es no lo es el árabe, tampoco las lenguas ameríndias, y que entonces esa invención de las vocales y las consonantes, esta invención de nuestro alfabeto, aparece por primera vez en la Ilíada y la Odisea. Por eso es que esas son las dos obras que inauguran Occidente. Y Homero es entonces el creador del alfabeto. Y eso es una maravilla porque entonces el mundo digital es vocales, sonantes, 5 consonantes que te permiten estructurar el mundo y que después van a permitir todas estas operaciones matemáticas y de plano también la música, porque la música está conectada con matemáticas. Eso también es otra arqueología de los medios que nos va a remontar a Pitágoras. Entonces, bueno, termino entonces justamente con esta operación de estructurar nuestro mundo digital desde el alfabeto, desde la creación de vocales y consonantes desde Homero, y justamente en el mundo griego el concepto de medio nace allí. Nace en Aristóteles especialmente, en un libro que se llama De Anima o del Alma. Y Aristóteles, dicho, ya con eso termino, es también el creador de las dos disciplinas con las que empecé esta intervención, de la lógica y la física. Aristóteles también es el primer, digamos, profesor, es decir, el primero que habla como profesor, porque todos los otros hablaban como magos y como sacerdotes. Aristóteles es el primero en hablar como profesor, y el primero en decir, hay lógica y física. Pues bien, esa lógica y física viene de los griegos y es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Esos aparatos que adquieren vida mediante el lenguaje. Y ese otorgarle vida a los aparatos es parte también de la arqueología de los medios. ¿Vale? Pues eso sería mi intervención. Gracias. Gracias por esta presentación sobre los puntos que vamos a tratar. Vamos a estar intentando explicar y aterrizar para que sea más o menos claro. No sé cuántas de ustedes tengan conocimiento de literatura, estudios culturales, medios, conocimientos teóricos, pero estoy seguro que prácticamente la mayoría, si no es que todos y todas, tienen relación y contactos con los medios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que se nos aparece, se nos presenta constantemente, mediado por objetos, ya sea el celular, como Sebastián, la computadora, pero también los libros que leemos, la máquina con la que escribimos, el teclado que utilizamos, la manera en la que hablamos, todo está rodeado de medios y todo aparece hipermediado, es decir, fuertemente mediado entre nosotros. Ahora, una cosa interesante de la arqueología de medios es que si nosotros pensamos en la historia de los medios de comunicación, aparte de cómo nace esta disciplina, este corriente de pensamiento denominada arqueología de medios, nosotros pensamos generalmente en una sucesión lineal. Si yo les pregunto a ustedes cómo escriben sus trabajos escolares, la gran mayoría, prácticamente todos y todas, utilizan computadora. ¿Cuántos de ustedes utilizan computadora para hacer sus trabajos escolares? ¿Cuántos escriben trabajos escolares incluso desde el celular, ya no en la computadora, sino directamente en el celular, en una vista privilegiada? Yo ya no puedo hacer eso, yo tengo que utilizar una computadora con un monitor mucho más grande. Pero aquí viene lo interesante, ¿cómo creen ustedes que la gente de generaciones anteriores, sus profesores, por ejemplo, cómo hacían sus trabajos escolares? Algunos lo hacían con la máquina de escribir. Algunos lo hacían con máquinas de escribir, de hecho un poco más sofisticadas, como las que me llegaron a tocar a mí, que consistían en máquinas de escribir eléctricas, en las que uno escribía una frase, le daba enter y luego la máquina transcribía esa frase. Y uno podía borrar. Eso era un milagro comparado con la máquina de escribir tradicional, en la que uno no podía borrar, uno tenía que encimar o utilizar corrector líquido. Y antes de eso, ¿cómo hacía la gente que estudiaba? Utilizaba papel y lápiz, a lo mejor utilizaba una libreta, como Freud utilizaban un cuaderno mágico en donde podían borrar
porque utilizaba un tipo de papel especial, y antes de eso la gente utilizaba cuadernos, papeles sueltos, y antes de eso la gente utilizaba la viva voz, utilizaba piedras, utilizaba cartuchos con cera sobre los que escribían. Pero cuando nosotros pensamos esta idea de la sucesión de medios, estamos pensando en una sucesión lineal. Primero uno, luego otro, luego otro, y luego otro. Se muere uno, nace otro, se muere uno, nace otro. Primero fue el fonógrafo, luego fue el radio, luego fue la tele, luego fue la televisión por cable, luego fue el streaming por internet. Pero esa idea lineal que tenemos es una idea que estamos construyendo históricamente, no es una idea real. Porque si ustedes lo piensan, aunque ustedes utilicen el celular o la computadora, todavía escriben a mano. Todavía pueden encontrarse con una máquina de escribir y utilizarla. En una de estas, si alguien hace su servicio social en un juzgado o en una clínica del Instituto de Seguridad Social, le toca todavía utilizar la máquina de escribir. E incluso todavía más, piensen cómo está hecho el teclado, no el teclado de su computadora, el teclado de su celular. Ese elemento que aparece cuando abren la pantalla y escriben un mensaje, estas teclas están dispuestas con un modelo que se llama QWERTY. Y el modelo se llama QWERTY porque ese es el modelo original con el que estaban hechas las teclas de la máquina de escribir. Es decir, es como si ustedes tuvieran una máquina de escribir mientras tienen también el celular. Y lo que hace la arqueología de medios precisamente es decirnos que la historia de los medios no es lineal, es una historia de superposiciones y de contradicciones. Porque aunque parezca que ya nadie usa la máquina de escribir, todavía podemos pensar a través de ello. Y lo interesante entonces, lo que yo les voy a presentar es una serie de obras artísticas que pueden ser leídas desde una perspectiva de arqueología de medios. Es decir, en su libro clásico, que es la arqueología de medios, Jussi Parikka, que es el autor en el que me baso, sostiene que se pueden hacer obras artísticas con una perspectiva de arqueología de medios. Y estas obras artísticas van a ser interesantes porque lo que van a hacer es tomar lo que parece obsoleto, tomar lo que parece antiguo y utilizarlo para darle una vida distinta. Lo que dice Jussi Parikka es extraer condiciones opacas o olvidadas de la condición mediática, en este caso la máquina de escribir, en el interior de las máquinas, al literal o metafóricamente abrirlas y exponer sus usos. Y entonces lo que me interesa es mostrarles algunas obras de arte que no son obras convencionales, no son obras que uno puede ver en un museo tradicional o en una pinacoteca, sino obras mucho más experimentales que utilizan, cuya base es el arte de las máquinas, la maquinaria con la que procesábamos ideas mediante la máquina de escribir. Entonces, el eje de lo que les voy a presentar es la máquina de escribir y cómo nos relacionamos con la máquina de escribir. La siguiente, por favor. Lo primero que les quiero contar es un ejemplo, no hay un video de esto porque esto solo sucedió como un performance, de un autor que se llama Manfred Berg. Es un artista y performancero, artista plástico y músico alemán, y este fue un performance que tuve la fortuna de presenciar en la Casa del Lago de la UNAM hace algunos años. ¿En qué consistió este performance de Manfred Berg? Como medio se alcanza a ver del lado izquierdo, él tenía una máquina de escribir chiquita, y en esa máquina de escribir, en lugar de tener varias hojas, como usualmente las usamos, es decir, unidades concretas, una hoja que se acaba, se saca, mete otra hoja, unidades específicas, lo que tenía era un gran y largo papiro, como un rollo de papel de baño, de papel albanene, enorme, que tenía en una caja y en el que iba escribiendo. Y entonces, mientras nosotros hablábamos, él iba tecleando algunas ideas, algunas palabras de lo que decíamos en su máquina de escribir, en un papel, y se quedaban esas ideas en ese papel. Y a partir de ese papel, él hacía música, porque empezaba a tocar esto que se ve de este lado, que es una especie de cítara, y él mientras tocaba eso, iba cantando las palabras que había escrito en el papel, en el largo rollo de papel. ¿Qué es lo interesante aquí? Una máquina de escribir, les decía, utiliza unidades concretas, unidades discretas, una hoja, y luego otra, y luego otra. Pero ¿qué pasa si en una máquina de escribir nosotros tenemos un rollo? Que lo que tenemos ya no son unidades discretas, sino una larga unidad continua, un flujo de ideas. Y lo que tenemos ahí es un archivo de tiempo. Porque lo que Manfred estaba leyendo no era lo que acababa de escribir él mientras estábamos ahí con él,
sino lo que había escrito años, meses antes, en otros performances, en otros lugares en los que había estado. Entonces, su máquina de escribir en realidad era una especie de máquina del tiempo, porque se cargaba con el archivo de las viejas palabras que había escrito en otro lado. Y entonces lo interesante de esta máquina es que al utilizar un rollo, lo que hace es cargar consigo el tiempo y el archivo del performance gracias a una posibilidad que le da la máquina. Es una máquina en la cual ya no se puede releer, ya no se puede corregir, no se puede borrar. Si se borra, se rompe el rollo, y entonces todo el performance carece de sentido. Y entonces lo que tenemos es que la máquina de escribir que se usaba para escribir se convierte en el performance de Manfred Werner en una máquina de partituras. En una máquina de partituras que ya no solo escribe palabras, sino que escribe el tiempo y crea un archivo y un flujo en el tiempo. Pero ¿qué más podemos hacer con una máquina de escribir? ¿Qué más podemos hacer si sacamos las condiciones que parecen naturales en la máquina y las volvemos opacas? La siguiente, por favor. Esta es una obra, un poema concreto, un poema visual que hace un joven artista que ahora reside en Jalapa, Diego Espíritu, es poeta, además es artista visual, y este es un poema visual que se llama ¿Dónde está? Pero lo que hace Diego Espíritu de esta obra no es escribir para generar tiempo, como Manfred Werner, sino escribir para generar espacio, amontonar palabras, amontonar enunciados en un mismo lugar. Y al amontonar enunciados crea una mancha gráfica, y esa mancha gráfica ahora no solo son palabras, sino que son imágenes. Y entonces nosotros tenemos una imagen que se puede leer y al mismo tiempo no se puede leer, porque después de mucho tiempo de estar escribiendo, la cinta de la máquina de escribir se va agotando, se va quedando sin tinta, y entonces las palabras que escribe ya no son legibles, ya no son evidentes. Y entonces lo que tenemos es el proceso de la borradura y de la desaparición. Tenemos una especie de performance que quedó en la obra después de teclear mucho tiempo la palabra ¿dónde están? Hasta que la propia palabra empieza a desaparecer. Y evidentemente, si nosotros pensamos en un contexto como el contexto mexicano, durante los últimos 10, 15, 20 años, en los que hemos vivido en México en este tiempo, sabemos que la frase ¿dónde están? Implica una dimensión política y una dimensión de duelo muy clara. ¿Por quiénes estamos preguntando cuando preguntamos dónde están? Y evidentemente estamos pensando en personas que han sido desaparecidas. Personas que fueron desaparecidas por el crimen organizado, por la policía, por el ejército. Es decir, al repetir una frase muchas veces creamos espacio, pero también podemos dar una lectura política. Y esta es una ventaja que tiene el medio, porque esto en una computadora no se puede hacer, sería distinto. Tendría otras consecuencias. Ustedes pueden escribir dónde están en la computadora muchas veces, pero lo que va a aparecer es otra cosa. Esto aparece de esta manera porque lo que estamos viendo es la repetición en una unidad discreta, en una misma hoja, de la misma tinta. Hacemos evidente algo que estaba en la máquina, pero que no era claramente, no era único de la máquina y no lo veíamos. Lo hacemos visible gracias a la hoja. La siguiente, por favor. El otro ejemplo que les quiero mostrar, esta es una obra de arte que se llama El gran poema inexacto del siglo XX México, del artista jalisciense Jorge Méndez Blake. ¿En qué consiste esta obra? Esta obra no utiliza la máquina de escribir como un medio solamente, sino como una parte, un mecanismo de un mecanismo más grande. Generalmente pensamos que la escritura está asociada con la memoria y que lo que escribimos permanece, mientras que lo que memorizamos a veces se nos olvida, que la letra impresa se queda y el recuerdo o la palabra oral se olvida o se borra. ¿Qué es lo que hace Méndez Blake en esta obra? Es una obra muy bonita que a mí me gusta mucho. En la Ciudad de México, Ciudad Universitaria de la UNAM, está al lado la Biblioteca Nacional de México, que resguarda todos los libros que se han publicado en México, y cruzando una pequeña explanada está el Museo de Arte Contemporáneo. Él pone estos elementos en el Museo de Arte Contemporáneo y le pide a un grupo de gente que vaya a la Biblioteca Nacional, que revise un libro de poesía y que intente aprenderse unos versos de ese libro de poesía. La gente camina a la explanada, llega al Museo de Arte Contemporáneo,
y transcribe en la máquina de escribir lo que se acuerde de esos versos. Y así el grupo de gente va y viene, y entonces lo que tenemos después de un rato es un montón de gente que leyó los grandes poemas del siglo XX, pero transformados por la propia memoria de la gente. Es decir, la máquina de escribir que servía para fijar información, ahora nos sirve para ver cómo la información cambia, se transforma, se olvida. Y la máquina de escribir se vuelve un medio del olvido, y es importante verlo así, porque entonces la máquina de escribir también nos permite reflexionar sobre el olvido. Les hablaba hace rato de la máquina de escribir eléctrica, esa que permitía que guardáramos cosas y luego le dábamos enter, y que incluso nos permitía borrar. Este es un fragmento de un poema del poeta estadounidense Charles Bernstein, que se llama Leave Off, que significa algo así como sacar o arrancar. Y el poema en realidad parece que no tiene ningún sentido, son un montón de signos raros y palabras, pero lo que hace Bernstein con este poema es toma la cinta de borrar de su máquina de escribir eléctrica, ve las palabras que han quedado ahí, lo que él ya ha borrado, y entonces transcribe estos signos como un poema de todo lo que borró a lo largo de esta máquina de escribir. Es la memoria de la máquina de escribir, no es la memoria de los errores. Ya no es un poema hecho de ideas, es un poema hecho de equivocaciones. Y entonces, así como Mendes Blake hizo una máquina de escribir sobre el olvido y la memoria, Charles Bernstein utiliza el olvido y la memoria de la máquina de escribir para construir un poema. Termino con la siguiente. Hemos visto puros ejemplos de artistas hombres. Este es un ejemplo de una artista mujer, una poeta concreta brasileña, Lenora de Barros, con una obra que se llama Poema, en donde ella toma estas fotografías de ella interactuando físicamente, eróticamente, con la máquina de escribir. Son fotografías que pueden parecer incómodas, que pueden parecer llamativas, pero ¿por qué alguien haría esto con una máquina de escribir? Para, en los años 70, tener una idea mucho más orgánica, mucho más viva, corporal, de la máquina de escribir. No escribir solamente, no relacionarnos con la máquina de escribir solamente con los dedos, sino con el resto del cuerpo. Y esto implica una reflexión también sobre el género asociado a la máquina de escribir. Porque si algo hizo la máquina de escribir en el siglo XX, fue crear una máquina de escribir y la convierte en un espacio erótico para el cuerpo femenino. Y con eso vemos algo que no había pasado por nuestra mente cuando pensábamos en la máquina de escribir. Y es que la máquina como mecanismo también tiene un cuerpo y que nosotros podemos tener una relación corporal, viva e incluso erótica con una máquina de escribir. ¿Por qué? Porque esas máquinas son cuerpos con los que estamos en contacto. Y entonces lo que tenemos es una idea muy distinta de la máquina de escribir. Y en este breve trayecto que les he mostrado, lo que vemos son la misma máquina que servía para una cosa muy específica, subvertida y usada para otras cosas, haciendo visibles aquellos elementos de la propia máquina que permanecían ocultos. Y este es un uso artístico posible de la arqueología de medios. Preguntarnos qué hacemos con los medios, además de lo que sabemos que tenemos que hacer con ellos. Ahí se ve. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a la Universidad de la Quijana, a la Facultad de Derecho y a la Biblioteca Digital de Humanidades por abrirme este espacio. Mi nombre es Noelia Mesa y el día de hoy yo les voy a presentar y hablar un poco sobre mi investigación. Yo soy investigadora en literatura digital. Y entonces, cuando me invitaron a formar parte de este panel, la pregunta fue cómo unir la economía de medios a la literatura digital. Y entonces se me ocurrió hacerlo a través de los problemas de obsolescencia tecnológica que hemos enfrentado en nuestros estudios de literatura digital. Siguiente, por favor. ¿Qué es la literatura electrónica?
Para aquellos relacionados con el tema y los que no, bueno, siempre es importante dar definiciones. La literatura electrónica es un campo importante de práctica artística, como lo hemos visto en la presentación de ambos colaboradores aquí, y estudio literario en constante evolución. Es un sector de las humanidades digitales que se centra específicamente en artefactos literarios que nacen de manera digital, es decir, que necesitan lenguajes de programación para poder ser creados. En lugar de utilizar la computadora y la red para redistribuir, analizar y recontextualizar artefactos de la cultura impresa. Por ejemplo, me imagino que ustedes se han topado con ediciones digitalizadas de algún libro, de alguna obra, por ejemplo, aquí en esta facultad de Derecho. Estoy segura que también muchas veces van y checan ediciones digitalizadas de algún tratado o de alguna cosa que les interese, ¿va? Entonces, eso sería un ejemplo de literatura digitalizada y nosotros estudiamos literatura electrónica, la cual se consume específicamente en la pantalla a través de ejercicios de manipulación e interacción de las obras. La literatura electrónica puede describirse de una manera más simple como nuevas formas y géneros de escritura que exploran las capacidades específicas de las computadoras, volvemos a lo mismo, y la red. Una literatura que no sería posible sin el contexto digital contemporáneo. Subrayamos ahí porque recuerden que contemporáneo es una palabrilla que es áspera y que va cambiando todo el tiempo. ¿El siguiente? Bueno, ves. Entonces, obsolescencia tecnológica. La obsolescencia tecnológica, ¿qué entendemos por obsolescencia tecnológica? Es una eventualidad en la que nuestro hardware y software, como que estamos acostumbrados a dialogar, a utilizar día a día, y formatos de archivos se quedan obsoletos. Me imagino que a ustedes les ha pasado. Localitas muy jóvenes aquí. Les ha pasado que seguramente están trabajando con algo, les marca error 404, ya no saben cómo resolver eso, o van a alguna liga y ya no la han encontrado. Entonces, obsolescencia tecnológica o digital es eso. Es cuando estos datos siguen teniendo una vida útil, pero ya no hay este diálogo entre la manera en que queremos explotarlos y la manera en que queremos verlos. El problema de la obsolescencia tecnológica también se puede entender como algo que es programado. ¿En qué sentido? En que piensan muchas veces que las cosas dejan de funcionar porque están programadas para dejar de funcionar, porque están programadas para que nosotros y nosotras compremos nuevas cosas, para que bajemos actualizaciones de software, y eso es lo que entendemos como una obsolescencia inducida digitalmente, que se refiere a esta parte superflua de los sistemas analógicos. De hecho, aquí les puse un pequeño redondo, de que todo tiene una fecha de caducidad, siempre tenemos que estar actualizando. Entonces, ¿qué pasa? Lo cual aquí también podemos subrayar que es provocado por las mismas tecnologías digitales. En el caso de la literatura electrónica, siguiente por favor. Lo que nos pasó fue que muchas de las obras con las que nosotros trabajábamos dejaron de poder ser leídas. Entonces tuvimos que buscar la manera de archivarlas y de preservarlas para que ustedes, estudiantes en el futuro o lectores en el futuro de cualquier disciplina, pudieran tener acceso a ellas. Y es entonces cuando nos topamos con la arqueología de medios, que voy a leer nuevamente una definición, como lo ha leído el doctor Cruz Chaval. La arqueología de medios de comunicación puede entenderse como un conjunto heterogéneo de teorías y métodos de investigación que investigan, la historia de los medios a través de sus raíces, caminos olvidados y de desatendidas imágenes. La arqueología desafía explícitamente la supuesta novedad de la cultura digital. Y aquí me gustaría, en la sesión de preguntas, que ustedes me dijeran qué opinan sobre esta cuestión de cultura digital y arqueología de medios, porque quieran o no lo experimentan día a día. La arqueología de medios aporta nuevas ideas para entender la temporalidad cultural de los medios. Hay también bastantes ideas. ¿Cómo medimos esta temporalidad y las líneas de tiempo que ambos colegas han estado hablando? Siguiente. Ahora, ¿cómo abordarla? Se puede abordar desde tres perspectivas, de acuerdo con Párica, nuevamente citada anteriormente por el doctor Pizarro, del hacer sobre la práctica de la arqueología de medios. Como hemos visto, puede haber una arqueología de medios en práctica desde hace siglos. Arqueología de medios, el medio no necesariamente digital, ojo ahí también.
de la temporalidad, sobre la multiplicidad de temporalidades, de maneras que también pueden funcionar para trasladarse a otros tiempos. Han ido a museos, han visto muchas veces que está, por ejemplo, como se mencionaba, ¿no? La radio, el telégrafo, la televisión, que a ustedes, generaciones tan jóvenes, les parecería como, bueno, sí, es una televisión, pero imaginen cómo eso puede ser importante en un futuro o para ustedes comprender cómo se imprimían libros en el pasado. Y pensar en todo eso. De la materialidad, ¿qué estamos finalmente archivando y preservando? Una noción de materialidad tan discutida que en la teoría de los medios todavía ronda como colecciones de objetos. ¿Por qué coleccionar computadores viejos? ¿Por qué coleccionar radios viejos? Por ejemplo, floppy disks. Hoy en día creo que ya muy poca gente, yo si lo hago, utiliza memorias para guardar archivos, ¿no? O esta famosa nube. ¿A dónde se va todo eso y por qué estamos finalmente también guardando cosas ahí? ¿Okay? Siguiente. Ahora, un poco para aquellas personas que no están relacionados con las humanidades digitales, todo esto que estamos hablando, literatura electrónica y arqueología de medios, pueden entrar dentro de humanidades digitales. Es decir, como podemos ver en esta esfera, tenemos todas estas disciplinas alrededor, arqueología, ciencias de la computación, historia del arte, historia, estudios literarios, y en este caso, arqueología y literatura se van juntando con estas herramientas y métodos utilizados para hacer investigación para formar arqueología informática o literatura computacional, en este caso de la literatura digital, hasta ser parte de esta esfera de humanidades digitales. Siguiente. Ahora, en la investigación, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer para luchar contra esta obsolescencia tecnológica en la literatura electrónica? Tuvimos que tener estrategias de preservación. Y ejemplos de ellos fueron la migración de formatos, por ejemplo, obras que antes se veían en CDs o en floppy, que tuvimos que pasar a nuevos programas de lenguajes de programación, emulación, imitación de ciertos software, por ejemplo, Flash, que es algo que quizás ustedes están relacionados, que tuvimos que pasar a otros lenguajes como HTML, o hacer museos informáticos, que es todo lo que les vengo contando de cómo llevar ciertas máquinas o ciertas obras para que puedan ser leídas después por otras personas. Ejemplos específicos de esta práctica de arqueología de medios en literatura electrónica está la cartografía de literatura digital latinoamericana, que es un proyecto chileno financiado por CONDECYT, que fue de 2018 a 2021, y aquí la pregunta era ¿cómo afecta la innovación a la literatura creada en y para los medios digitales? ¿Cómo preservar estas obras marcadas por la constante amenaza de la obsolescencia tecnológica, que ya hemos explicado? Y aquí también tomar en cuenta lo que les dije anteriormente, cómo enfrentamos estos desafíos considerando que finalmente estamos dentro de este capitalismo informacional. Este proyecto, como dicen las autoras Carolina Zúñiga y Carolina Gainza, surge ante la preocupación por cómo la obsolescencia tecnológica afecta a la creación literaria, ante la constatación de que muchas de las obras en las que trabajamos han comenzado a desaparecer. Y ahora vamos a salir a la cartografía. Podemos pasar también la siguiente imagen para que la gente se dé una idea de cómo es la cartografía. Adelante. Esa es la cartografía. Podemos, cerca, quizás salir anteriormente, hay un enlace en el slide anterior. Arriba. Ok. Bajamos y después tenemos el enlace a la cartografía, ¿correcto? Ahí podemos navegar. Lo que se hizo aquí fue que se hizo un mapeo de las obras literarias escritas en América Latina, y de hecho me dio mucho gusto que el doctor Zazabar mencionara de Barros, porque una investigación previa sobre mujeres creadoras de literatura electrónica, de hecho mapear la parte de las fue muy interesante, muy importante también a nivel de dónde estaban esas mujeres creadoras en nuestra América Latina. Ahora tenemos Karen Villera, escritora tlaxcalteca, sí, bueno, sí, puedes navegar libremente y quizás pasar a la otra pestaña específica para dar un ejemplo. Arriba, acá se abierto, sí. Entonces, ¿qué pasó? Esta obra, El Minotauro, por un venezolano llamado Domenico Chiappe, fue creada en Flash. Podemos dar clic al archivo para que puedan ver lo que tienen. Fue creada en Flash, pero después ya no se podía leer.
Entonces, parte del trabajo de cartografía digital fue hacer navegaciones de la obra para que después la gente, en el futuro cercano, pudiese darse una idea de cómo era esa obra. Puedes, si quieres, borrar el sonido. Esto es muy fuerte, quizás. Y entonces el proyecto consistió en hacer navegaciones de las obras y también hacer entrevistas con los artistas para tener una idea mejor. Como lo podemos ver ahí, es ahora. Y esto para nosotros es importante porque hay obras que se sigue escribiendo muchísimo, pero los estudiantes o los investigadores no pueden tener una referencia de ellas porque los lenguajes de programación que fueron creados hoy en día son obsoletos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo preservamos eso? ¿Queremos preservar eso? ¿Cómo conseguimos financiamiento para hacerlo? Pasamos ahora a la presentación PowerPoint. Otro ejemplo de proyecto también importante se llama The Next, ¿no? Lo que sigue es un proyecto por parte de la Organización de la Literatura Electrónica. Y aquí también, esa fue la pregunta. ¿Cuál es la mejor manera? Ahí. ¿Cuál es la mejor manera de preservar y presentar el arte, la literatura y los juegos de origen digital que se relacionan con el lenguaje de forma participativa, interactiva y experimental? Aquí, ojo ahí, ellos le llamaron museo, biblioteca y espacio de conservación, perdón. Y en el Next puedes encontrar, podemos si quieres salir también para navegar, puedes encontrar, está en el primer enlace. Es un proyecto que lleva desde 2018 y ahí puedes encontrar no únicamente tanto las computadoras o los aparatos que se utilizaban para crear estas obras, sino también, por ejemplo, carteles de cómo se iniciaron las primeras colecciones de literatura electrónica, o podemos ir a la parte de colecciones, archivos o visualizaciones que a veces quieres. Y también ahí lo importante fue contactar artistas, porque otra cosa importante que podemos subrayar aquí es la importancia de sus derechos de autor. Te pueden aquí contactar y decir, queremos preservar tu obra, pero ¿cómo lo hacemos? Tú tienes que firmar los derechos para que tu obra pueda ser archivada, en este caso, en Next. Y otra cosa importante que hay que subrayar en Next es que también hay artistas latinoamericanos archivados, hay artistas africanos y hay artistas también del continente asiático. Y esa parte es muy importante porque es una manera también de ver cómo surgió la literatura electrónica en diferentes contextos y regiones en el mundo. Aquí había puesto el ejemplo de creador, autor José Aburto, que quizás podemos entrar directamente, él es peruano. En la presentación a Ingrid. ¿Y qué sucede aquí? Si quieres, nada más bajamos un poco para que puedan idea. Él lleva creando muchísimos años en nuestra América Latina, entonces, ¿qué sucede también cuando su obra se ve amenazada con el derecho de esencia? Pues intenta preservarla. Pero ¿qué pasa cuando no tengo presupuesto para hacerlo? No, todo esto cuesta bastante. ¿Qué pasa cuando no tengo presupuesto para hacerlo, pero quiero que mi obra sea preservada? Entonces, él es de los artistas que llegó a un acuerdo con DENEX, ¿no? Con esta organización de literatura electrónica, y es así que su obra ha sido preservada en esta página, porque después no es únicamente subirla a la página, sino también mantener estos lugares en los que se archivan. Siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, dudas, preguntas, comentarios. Aquí estamos. Hola, tengo una pregunta respecto a cómo se preservan los archivos. Por ejemplo, ahorita con la venida de la realidad virtual, que es como el siguiente paso, ¿cómo se van a transferir estos archivos? Porque muchas veces no se puede como que acceder a internet de forma directa, pero sí acceder a la realidad. Entonces, ¿cómo va a ser ese paso, esa evolución? Bueno, tú recuerdas que, a ver si nos entendemos, lo que tú
entiendes por realidad virtual, me imagino que te refieres a que entras a una especie de inmersión. Ujú. Tú piensas que todo eso es gracias a que hay un código. A todo lo que tú ves en pantalla, en esos espacios, desde el visor que tienes, todo eso está respaldado por un código, ¿cierto? Esto es lo que es el texto detrás de la pantalla que te permite ver eso. Entonces, aquí simplemente es pensar, ok, voy a preservar el ambiente físico en el que me encuentro, ok, y también preservar ese lenguaje que hace que yo esté ahí. Entonces, yo ahí te diría que dependiendo el programa el lenguaje de programación en el que esté escrito tu obra o tu realidad virtual, pensemos por ejemplo en la última exposición de Van Gogh, ¿no? Que estuvo en virtual en Ciudad de México o en otras partes de nuestro país. Ahí también tendrías que ir a en qué código está escrito y si ese código sigue siendo válido para los próximos años. Entonces es una actualización básicamente a nivel código y la otra es a nivel físico de la instalación. Ahora, la otra pregunta que quizás es por donde ibas es más de inteligencias artificiales, quizás, que es otra cosa, pero dejo para pensar. Hola, buenas tardes. A mí me quedó duda respecto al uso del concepto de Piscis, porque en el caso de los griegos el concepto de Piscis aludía a una naturaleza animada, mágica, y justo de eso se trata de despojar la ciencia en el siglo XVII, que es donde surge la tecnología que va a dar lugar a todo esto. Lo que trata de hacer es manejar una física, una naturaleza en donde no hay magia y todo es posible gracias a las matemáticas, a la física, pero tomada en otro concepto, en otro sentido. Entonces, por eso me llamó mucho la atención el que se recurriera a ese concepto griego, pues no, bueno, yo no veo la relación con el concepto de física de la modernidad. Muy buena su pregunta porque me permite justamente aclararlo. Es la combinación entre física y lógica, física y logos, lo que digamos llama la atención los teóricos actuales de la arqueología de los medios. Evidentemente, gran parte de la modernidad consistió en haber roto con Aristóteles todo lo que llamaríamos la cultura escolástica. Esto se rompe el Renacimiento en parte y luego la era industrial o la modernidad, tal como usted ha dicho, rompe con esa escolástica, con esa idea de que solamente los objetos animados obtienen vida o pues, gozan de esa idea de física. Y entonces ya la arqueología de los medios, pensando en estos aparatitos, pensando en sobre todo los sistemas operativos, va a decir, miren ustedes, cualquier cosa, una vez que tenga la posibilidad de tener sistema operativo, adquiere vida mediante la lógica. La lógica, por lógica estamos entendiendo aquí, tanto números como letras. Por ejemplo, ¿cuál sería para ustedes el primer algoritmo de la historia? Algoritmo hay que entenderlo como aquella cosa que plantea un problema y una solución. El primer algoritmo de la historia de Friedrich Hitler es el número 10, el 1 y el 0, con el que se estructura todo lo demás. Y ese número 10 lo consiguió inicialmente, mucho antes de Aristóteles, el primer matemático que es Pitágoras, y le dijo a sus alumnos, cuenten del 1 al 4 y obtienen el número 10. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Y con el número 10 tienes el primer algoritmo de la historia y que es incluso el que te da base de todo lo demás. Entonces, usted mismo lo ha dicho en su pregunta, lo ha resuelto evidentemente. Con la mera física aristotélica no es posible ya operar porque se basa en una idea de lo móvil, ¿no? Que todo requiere un movimiento, sino que es con la combinación entre física y lógica. La lógica aquí entendida en su idea tanto numérica
Dicho sea de paso en francés, no se dice humanidades digitales, sino que es más claro, humanidades numéricas. Es decir, en el momento en que nosotros estamos cómodos aquí nomás con las letras, lo que ya suma, restar y operaciones más complicadas. Entonces, es ahí cuando opera el concepto de Piscis y Logos, no necesariamente en el sentido aristotélico. Yo traje a Aristóteles esa colación porque él viene siendo el creador en su tratado de ánima de la palabra medios, que en griego original era metaxi. Metaxi como pues, la idea de que las cosas solo son evidentes a través de los medios, no necesariamente por nuestras percepciones mentales. Aunque esa traducción de metaxi luego la hizo Santo Tomás como medio, medium, ¿no? Que finalmente termina siendo pues, el concepto claro ya para todas las lenguas occidentales en griego, ¿no? Y bueno, ese juego de estar hablando pues siempre lo tecnológico y regresar a un griego es parte también de la teoría de los medios. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias a ustedes por su participación. Gracias al público por escuchar y platicar un poco con nosotros. Y vamos a terminar esta mesa porque ya estamos sobre tiempo. Vamos a nuestro profesor. Y en un momento empezamos ya con la siguiente mesa sobre las colecciones del Instituto de Investigaciones del Instituto de